Recording is on. Hola, Hola, ¿cómo Buenas. están? ¿Todo bien? Bien, acá. ¿Dónde andan? Yo estoy en mi casa en Paternal. Acá también en casa, en el barrio de Chacarita, eh, casi en el límite con colegiales. ¿Vos, Bren? Yo estoy en Santa Fe, en un pueblo en realidad, cerca de Santa Fe, en San José del Rincón. Ni siquiera ¿Ah, estoy en sí? el pueblo, estoy a un par de kilómetros del pueblo. Ah, bueno, estás en el medio del mapa. ¿Y estás cerca del río ahí? Sí, bastante cerca. Ahora un poquito más lejos porque viene bajando un montón la altura del río, pero sí, estoy bastante cerca del río. Un bracito del Paraná. Ahí va. ¿Y qué onda ahí? ¿Cómo es la cuarentena en un pueblo en Santa Fe? Cerca de un pueblo de Santa Fe. Y está un poquito más complicado acceder a los mercaditos, a los almacenes, pero bueno, más o menos nos organizamos entre todos los vecinos y salimos, hacemos compras comunitarias, intercambiamos, salimos a pescar, nos, nos mandamos un par de esas, un poco de, de contrabando. Se debe pescar bien, ¿no? En el Paraná. Y en realidad no está bastante bajo, no hay mucho. De hecho, ahora hace un par de días que no he ido, así que ya no sé dónde debe estar. Está muy, muy, muy baja la ¿Y sos, laguna. sos buena pescando? Tengo mis, tengo mis dotes. Bueno, acá estamos con Brenda Guidetti, la creadora de Ostensible, buena bailarina, pescadora, multirrubro. Jíbora Digamos, recolectora. digamos que en estos días que fue el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, el Día Internacional de los Trabajadores, digamos que vos no tenés problema con el tema de la sobrevivencia. Podés salir a pescar. Hay que buscar alternativas, hacerse fuerte, volver a las raíces. Bueno, Aparte, hija de pescadores, ahí en el Paraná, así que es casi una canción de Teresa Parodi, Brenda. Tengo que concentrarme y buscar ahí la genética. bueno, ¿quieren que hablemos un poco de nuestras obras? Que era un poco el Yo, objetivo. yo tengo una última pregunta así de índole. De eh, ex- cháchara. sí. Eh, Preguntas de cháchara. ¿Qué tal los animales? ¿Estás viendo así como animales fuera de su territorio o recuperando el territorio allá en las cercanías del río? ¿Viste un carpincho? Esas cosas que están de moda hoy. Delfín. No realmente, no sé si es tan así. Tampoco es que viva acá permanentemente, así que un poco que me instalé cuando comenzó la cuarentena. Eh, sí puedo decir que soy una gran privilegiada porque me la estoy pasando viendo pájaros y le dedico varias horas del día a eso. Pero Qué sí, lindo. está muy, muy, muy hermoso. Qué bueno. ¿Ustedes ahí notan alguna diferencia? ¿Más palomas? ¿Más ratitas? Bueno, sí, yo tuve dos ratas en mi casa hasta, no sé, la semana pasada que trajimos una gata y fue producto de la cuarentena, claramente, que cerraron dos restaurantes que están en la esquina y es obvio que las ratas se fugaron directamente al patio de mi casa y después adentro. Fue toda una aventura. Bueno, ustedes la conocieron, les fui mandando audios. Pero sí, también veo que hay más pájaros y hay como un poco más de vida
en el ecosistema del patio. No sé si será que hay más vida o tenemos un poco más de tiempito y de la posibilidad de ponernos ahí a mirar, cuelgue, a observar. Puede ser. Acá en casa, que es un departamento, hubo un gran cambio con la fauna del departamento, porque los gatos están eh, extasiados con o sea, con que la casa esté llena de gente todo el tiempo y gente que se tira en la cama. Y junto con el otoño es como que Claro, encima de esto, cambio de estación, es como que les vino bárbaro, no lo pueden creer. sí, son los grandes beneficiados de la cuarentena, me parece, los gatos. Y ya decíamos hace unos años que los gatos iban a conquistar el mundo. Acá están las consecuencias. Bueno, pasamos a lo que nos reúne. Dale, vamos a hablar un poco de nuestras obras, ¿no? De Frenta, que es mi obra, que se estrenó en septiembre de 2018, y de Ostensible, que es la obra de ustedes dos, que se estrenó en mayo, ¿no me equivoco? Mayo de 2019. Y bueno, compartir un poco los procesos así en este clima de intimidad y de estar en casa y de adentro de casa. ¿Cuándo estrenaste en mayo de 2018, dijiste? Septiembre de 2018. Septiembre de 2018. ¿Y cuándo Ujú. comenzaste como el proceso, digamos, a investigar algo o a ensayar alguna cosa o a escribir? ¿Cuándo fue eso? Como todos los procesos, ¿no? Es como difícil encontrarles un primer punto, pero sí, digamos que en febrero de ese año, en febrero de 2018, fue cuando empecé como a ensayar más metódicamente, como decir, bueno, tales días me pongo un horario y me pongo a improvisar. Ya el año anterior, en 2017, venía tomando unas clases de improvisación y bueno, como de trabajo con lo perceptivo, de entrenamiento, y, y ahí en esas clases había empezado a salir un material, eran las clases de Juan Onofri, y en paralelo también estaba entrenando actuación con Alejandro Catalán. Eh, y un poco como que tanto las clases estas de entrenamiento y de danza de Juan como las de actuación de Ale, eh, si bien llegaban a dos lugares muy distintos, un poco que el inicio de esos entrenamientos, el inicio incluso de las clases era muy similar, ¿no? Como, como esta idea de poder entrar en una percepción más profunda del cuerpo, profunda casi literalmente, ¿no? Como intentar ir incluso a los órganos o a lo que siente la piel y también el cuerpo de la piel para adentro, y empezar a desatar ahí qué pasa cuando, bueno, percibo eso y dejo que eso actúe. Eh, Quizás es un poco abstracto explicarlo así, pero es bastante concreto, o sea, es como entender cómo se mueve un órgano y mover, o sea, como mover al resto del cuerpo alrededor de ese órgano. Eh, es un poco también como acomodarse en la cama, no sé, viste, como que uno está incómodo y adopta una forma y después el cuerpo le pide otra cosa y adopta otra. Es como si a partir de esa serie de acomodamientos y de atender aquello que el cuerpo manifiesta, se podría empezar a desplegar una danza. Eh, un poco en ese sentido empezó la investigación. Y registrando también que a veces en esos cambios, en esa atender a las manifestaciones del cuerpo en tanto materia, eh, había cambios de humor también, ¿no? Como que sé que algo se relajaba o se tensaba, o se angustiaba o se alegraba también en las emociones. Entonces, estar atenta a cómo determinados movimientos generaban determinadas emociones,
Y en algún punto empezó eso, como en un viaje un poco de improvisar y de también, sí, medio catártico, ¿no? Como de meterse en el living de casa y empezar a explorar, a ver qué pasaba. Pero bueno, eso, en principio salió muy cercano de ciertos materiales que yo ya venía trabajando en clases. Eh, y con unas ganas también como de trabajar en el solo, que también es un género muy particular, ¿no? Como decir, bueno, quiero ponerme en escena y bueno, que, o sea, estar abierta a ser vista, de alguna manera, como exponer ese proceso tan íntimo, exponerlo. Eso fue como una fija desde el inicio del trabajo. Y bueno, y fueron varios meses de ensayo de búsqueda más que de ensayo en casa. Ahora les voy a mostrar unos videos. Pero no, quería que cuenten también un poco ustedes de cómo empezó el proceso, porque Entonces comenzó un poco eso, como más desde lo físico y desde el entrenamiento, y después se fue como desplegando todo el imaginario que tiene la obra. No era una idea de antemano. pero ya estaban con ganas de trabajar juntos ustedes, de dónde se conocían. Ah, no, te hablaba, preguntaba por tu obra, pero sí, Ah, nosotros también fue como eso, un poco eso, trabajar más desde lo físico, desde el entrenamiento. Eh, con Mati no sé si nos conocimos bailando contact, nos conocimos como en varias clases, primero compartimos varias clases, fue un año en el que fuimos a las clases de Lucas Jondró, fuimos a las clases de Euge Esteves, no sé si en alguna otra clase más. Eh, con Lucas habíamos tenido creo que el año anterior y sí, estábamos compartiendo con Euge Esteves. eh, y sí, en algún otro lado nos hemos cruzado, pero no me acuerdo bien. Sí, más salteado. Pero bueno, sí, nos veníamos cruzando y veníamos como, sobre todo en bailando contact, como en los jams y compartiendo ahí como un poco eh, cositas que iban apareciendo, que nos iban interesando. Eh, fue como esa, como hay algo acá, hay algo que no digo que entendemos, pero que nos interesaba. Y bueno, nos encerramos a probar, a bailar. Básicamente eso, pasamos un montón de tiempo bailando hasta que empezaron a aparecer ahí como algo un poco más, como cositas, pequeñas células más claras, o un lenguaje en realidad, no como que empezó a aparecer eso, como un entendimiento de lo que estaba ahí sucediendo. claro, un entendimiento mutuo, ¿no? Eso me parece súper clave, como que estos procesos muchas veces nos quedamos como en la descripción de lo conceptual, como de qué nos pasó con el cuerpo, y o sea, es como, hay algo que es como encontrarse con otra persona, hay algo que es como vincular y no siempre sucede, ¿no? Como que cuando los procesos son tan íntimos y a la vez se autorregulan, o sea, como que no hay una figura de un director que está mirando, sino que la mirada y el hacer están incorporados en la misma práctica, en la misma investigación, como es el caso de Ostensible y de Frenta, que interpretábamos, dirigíamos y al mismo tiempo creábamos de qué se trataba la obra. O sea, como que encontrar una onda con alguien es un tesoro enorme. Eh, no sé, ibas a Sí, decir algo, Mati. sí, sí, que pasó mucho eso que estás nombrando y también no solamente por lo que pasó, sino también cómo lo hicimos, o sea, lo fuimos macerando de una manera, como que durante mucho tiempo nos encontramos a bailar y a tener el encuentro este, medio sin ponerle nombres, fue una situación que debe haber durado más o menos un año sin tener ningún nombre. 2 veces por semana, era como, eh, fue toda una cosa que se fue ahí como gestando y que no tenía nombre y que era el encuentro, básicamente, como que no Claro. le,
no sé, como algo de lo que estabas diciendo vos, como que vos estabas con esta certidumbre, digamos, de querer mostrar eso que ya medio habías macerado, como que nosotros estuvimos un buen tiempo primero eh, en eso que decías vos recién, como generando ese entendimiento mutuo eh, y, y cómo generar como ciertas operaciones sobre nuestro encuentro que no fuesen direccionadas, como que no fuese, bueno, ahora hagamos que esto sea así, sino como ir generando un lenguaje común de, bueno, vamos a estar en esta y entendemos bien que estamos en esta y después, una vez que generamos ese lugar común, ahí empezó, o sea, de hecho nos pasó en un momento dado que nosotros estuvimos mucho tiempo no diciendo que era una obra. Como que fue una cosa que se dio sola por el mismo proceso. Lo cual creo que fue como una de las grandes fuerzas de la obra después. Eh, Porque, bueno, de hecho eso, como creo, no sé, después de un año recién empezamos a interesarnos de otra manera, como que en realidad nos había tomado un montón, como una práctica, era más eso, como un encuentro, una práctica, un estar ahí, un insistir, un permanecer, un preguntarnos, como, y después de- creo que empezó como a tomar otra forma. Hicimos un seminario con Fabián Landini y ahí empezamos como a tomar un poco nota como de otro tipo de mirada, de mirar la cosa desde otro lugar. Pero para ese entonces ya, sí, ya nos habíamos juntado mucho. Y bueno, entrenando también en realidad, estábamos como entrenando esto que vos también decías, como un mismo material, entonces estar cruzando algo del contact y de las fuerzas y de la tensión, de la acumulación, de la potencia, como fue mucho eso. Sí. Me re resuena lo que dicen, aunque, bueno, como les decía, como ni bien empecé a ensayar, para mí era claro que ahí había un material de obra y ese también era como mi deseo y mis ganas de gestar algo. Eh, Les voy a mostrar un video de uno de esos ensayos. A ver si la cámara me toma, como digo siempre. Pero había algo que era importante para mí y también para Dafne, que fue fue la asistente creativa de la obra durante... ¿Ahí lo ven? No, ¿no? Todavía no, no, Perdón. no se abrió. Vamos vemos tu carpeta. ven mi carpeta, pero yo ahí no la puedo abrir. Bien. Ahora no sé cómo salir de acá. Se trabó todo. Bueno, este va a ser un momento que vamos a tener que editar, por ejemplo. Uy, se retrabó todo. Bueno, se fue Belén, volvió Belén, Belén duplicada, Ah, estoy duplicada encima. me parece. No, creo que lo otro es tu pantalla. La otra es mi pantalla. Bueno, a ver si se los voy a volver a intentarlo. Eh, ¿Hoy también reproducías desde ahí? no, hoy les había mostrado otra cosa, pero quería ahora mostrarles este. No sé si voy a poder. Ahí está. Claro. A ver. Voy a mostrarlo sin el audio porque
Hablamos gente famosa, todo. Este fue uno de los ensayos que hacíamos con Dafne, que es la asistente creativa del proceso. Bueno, claramente los ensayos eran en mi casa, ¿no? Y un poco, a pesar de que la idea sí era hacer una obra, bueno, y yo era la intérprete y la directora, y Dafne era la asistente, y eso, como estaban claros los roles durante los ensayos, y teníamos como esa voluntad de que fuera un proceso que se estrenara ese año. Sin embargo, había algo que siempre mencionábamos y era como sin etiquetas, como queríamos que se tratara de un proceso que, que no formalizara rápidamente sus ideas, o sea, que no formalizara rápidamente en materiales que construyeran escenas y que la obra, bueno, fuera una acumulación de escenas, sino que intentábamos todo el tiempo como evitar al final del ensayo catalogar los materiales, ¿no? Eso que es como algo muy fácil de hacer y muy práctico también para avanzar en los procesos de obra. Simplemente tratábamos de hablar sobre las sensaciones que esos materiales nos habían generado, pero no ponerles nombre. Y sobre todo no identificarlos con personalidades de movimiento, como no decir, bueno, está loca, está queriendo levantarse del piso, está durmiendo, como tratábamos de ir por fuera de eso, y que siguiera guiando esta cualidad más matérica del cuerpo, más a dónde tira la carne, digamos. Eh, entonces, como que si bien muy pronto hubo mucho material, dejamos que corriera bastante el tiempo. Y bueno, ahí aparece un poco en este video la otra cuestión de la que les quería hablar, que era como que además del entrenamiento y de las clases que venía tomando, otra cosa que empezó a aparecerme mucho fue la cuestión de los intestinos, de las vísceras. Y nada, eso empezó a pasar básicamente porque nada, tuve como un problema de intestinos ese año. Y eso se presentó como un material de movimiento, o sea, se presentó como un material bueno, que ingresó de lleno en esa improvisación porque era el dato perceptivo que aparecía cada vez que trataba, como calmaba todo el resto de las informaciones con las que vive el cuerpo y bueno, y aparecía ese dato. Y entonces, un poco que Frenta se fue armando, Frenta como obra y Frenta también como personalidad, ¿no? Como que esta mujer que aparece en la alfombra empezó a ser llamada Frenta para el equipo de trabajo y para los amigues que después vieron la obra. Y Frenta empezó a ser como eso, como una mujer que expresaba de adentro hacia afuera las manifestaciones de sus vísceras. Como vendría a ser un poco que el proceso de trabajo terminó intentando responder a la pregunta de, bueno, eh, cómo se puede vivir la emocionalidad, la sensibilidad que tienen las vísceras adentro, ¿no? Como intentando desenroscar esos intestinos y que finalmente terminaron expresándose en el rostro, en la lengua, que es, bueno, si vieron alguna de las fotos de la obra que están dando vueltas por las redes, es como un poco ¿no? La cara que tomó este personaje. Tenías un par de fotos de eso, ¿no? Un par de imágenes, porque a mí me parecen muy buenas, Puedo mostrar una así. cómo se proyecta el imaginario por ese lado, me parece increíble.
Algunas imágenes así medias como de disecciones o unas cosas así, nos habías mostrado una vez, no sé si las tenés igual a mano. Sí, las tengo a mano, ahí te las muestro. Bueno, esto también viene como más del palo de la historia del arte, eh, que, bueno, yo estudié historia del arte, entonces siempre que empiezo a mover el cuerpo como que me vienen un poco imágenes de las que he estudiado. Eh, este es un tema bastante tradicional en la historia del arte, ¿no? Que empieza con la deposición de Cristo, ¿no? Que es la imagen que muestra el momento en que a Cristo lo bajan de la cruz, entonces, bueno, la gente se rodea para ver el cuerpo, y ese mismo tema fue tomando como otras distintas modalidades y fue especialmente recuperado en relación a, bueno, a los avances de la medicina, como a la posibilidad de la ciencia de observar y de intervenir en los cuerpos, ¿no? Eh, y a medida que fue avanzando el proceso y esta cuestión de lo visceral exteriorizado se hacía cada vez más patente, estas imágenes empezaron a venir a mi cabeza, eh, y bueno, las empecé a trabajar más concretamente adentro de la obra. Estas cosas, ¿no? Son muy increíbles. Este sería como el tipo de fantasías que yo tenía mientras trabajaba. Eh, Esta idea de mostrar la carne, pero también un poco la participación del público, que están en los ojos de las personas que están alrededor. Entonces también me empecé a imaginar que, que el público estaba muy cerca y que realmente había una atracción de la mirada, una mirada que se posaba directamente sobre la carne sin intermediarios del espacio, sin intermediarios de escenografía, lo que sea, que había este tipo de cercanía con el cuerpo. Y por eso también me animé a investigar determinado tipo de movimiento que quizás solo se ve en la cercanía, ¿no? Que son esos micromovimientos. Sí, es interesante cómo, porque en realidad un poco hemos compartido como un mismo material, digamos, como entrenando, y a nosotros como que se nos disparó o sea, si bien es algo que también como que se trabaja sacando algo, como exteriorizando una sensación o algo de eso, como que fue por un camino completamente diferente, como que se nos presentó mucho más algo como de no sé si me están escuchando, porque un poco se traba a mí. Sí, sí, te escuchamos bien. Eh, Como que se nos fue armando algo mucho más como de la partícula, del mineral, de la piedra, de la roca, de la dureza, como otro tipo de fuerzas y de direcciones, y se nos fue filtrando eso, como un poco la cuestión más metamórfica, como nos fuimos a eso, como una cuestión mineral de las piedras, de las rocas, como que ese fue el imaginario que fue apareciendo, y también como que empezamos, no tanto a investigar, pero sí como que se nos fue colando un poco esas imágenes. Tenían unas imágenes copadas ahí para mostrar, ¿no? Sí, si querés, Bren, muestro yo que tengo. Bueno, ahí Brenda está mostrando algunas imágenes. Lo que nos pasó a nosotros, un poco como enlazando con lo que decía antes, que como en nuestro proceso nos pasó esto de no querer nombrar realmente muy hasta el final eh, qué es lo que estábamos haciendo.
nos pasó que el único verbo, la única operación que podíamos hacer con eso que estábamos haciendo tenía que ver con, bueno, mostremos esto, eh, mostremos esta cosa que nos pasa de alguna manera, eh, como intentando conservar esa cosa que nosotros entendíamos que era como medio preciosa, medio, no sé, como algo frágil, algo que se prestaba para, como para un compartir muy especial. Entonces empezamos a pensar cómo sería este compartir, este mostrar, y se nos apareció esta idea de la cosa muy valiosa, eh, de la joya personal, el recuerdo, como, eh, y simultáneamente como este trabajo sobre el cuerpo. Recién cuando mostrabas, Bel, tus fotos, tus imágenes, como que pensaba, qué loco que el objeto del cual vos te estás referenciando en esas imágenes son como cuerpos muertos, ¿no? Eh, el cuerpo no entendido ya como un sujeto, sino como un objeto que contiene un misterio. Eh, y a nosotros nos pasó algo que tiene una cierta relación, pero a la vez es muy distinto, de bueno, de querer mostrar ese vínculo que habíamos desarrollado, ese vínculo físico, eh, y que se nos convertía rápidamente como en algo medio, como esas imágenes, algo muy valioso, algo eh, lujoso, que guardás en una vitrina, que también la escondes de algunas miradas, que se la mostrás a los íntimos, como un secreto, un recuerdo, y, y bueno, y aparecieron todas estas cosas que mostró recién Bren de lo valioso, de como un imaginario, y todo el tiempo, bueno, voy a mostrar acá. Sí, eh, a la vez son materiales inertes, ¿no? Lo que están mostrando. No sé qué Totalmente. opina, no sé qué opina la bióloga acá presente acerca de si las piedras y los mármoles son materiales inertes. Eh, pero como digo, en esa relación también con la idea del cuerpo muerto, eh, yo, o sea, sí pensaba que había algo en relación con la muerte, pero no con una muerte tal como la entendemos, o sea, no había una cosa necrofílica con Frenta, sino la idea como de una muerte de algo consciente, ¿no? Como de un estar acá. Ujú. Lo que se presentaba era un estar en otro lado, una presencia de la materia por sobre el pensamiento, me parece, eh, por decirlo de alguna manera. Mm, como algo Sí. de que el movimiento solo de la materia eh, ya generaba tracción, generaba recorrido, como algo de ir a una capa mucho más íntima de la existencia, más primaria. Y me parece que en ese sentido las imágenes que están trayendo ustedes ocupan ese mismo lugar, ¿no? Ujú. Sí, también nos pasó como una cosa, una especie de metáfora o de imagen que se nos apareció muy rápidamente, que tenía que ver con, estábamos moviéndonos muy lento y con mucho esfuerzo, eh, sosteniendo posturas por ahí muy difíciles de sostener, eh, y se nos apareció esta idea de lo geológico, del movimiento lento, de tectónico, de las rocas, de transformaciones que se dan en periodos de tiempo por fuera de lo humano, de alguna manera, como totalmente, eh, en una temporalidad eterna de alguna manera, y con mucho esfuerzo, como capas de roca que están comprimidas a muy, a mucha temperatura, a mucha presión, a mucha profundidad, y como que eso nos devolvió como una información de, ah, bueno, este movimiento lento que estamos haciendo tiene un valor en sí mismo, y nada, te permite como darle más bola, más entidad, de alguna manera. Eh, Sí, también algo como de la compresión y de algo contenido, como que también veíamos esto de que estas rocas se forman eh, como en un mismo volumen por presión, como que va cambiando el estado de las rocas
y también era como algo de eso, como algo contenido entre nosotros dos, porque, bueno, estábamos trabajando como uno sobre el otro, en simultáneo, como recíprocamente, y también algo de eso, como no es únicamente como una pregunta sobre sí mismo, sino como que había todo el tiempo un qué está apareciendo del otro en mí, como esas fuerzas que se continuaban en uno y en el otro, era como proyecciones que en realidad no es que salgan ni expresiones, ni sentimientos, ni emociones, pero había como una cosa, como un viaje de la materia que se iba como proyectando en ese sentido. No se te está escuchando, Bel. Y estas cosas de la tecnología que estamos aprendiendo con el tiempo. No, pienso, es todo esto que estamos hablando de un imaginario que se va muy lejos, ¿no? En el espacio, en el tiempo, no sé, las imágenes que yo traje son unas imágenes de cierta antigüedad. Las imágenes que ustedes están trayendo son cosas que hay que ir a buscar, ¿no? Que hay que, como que, son casi del paisaje, como del que se va de vacaciones y busca el contacto con esas rocas. Y al mismo tiempo, las dos obras tienen esta cuestión que comentábamos antes de trabajar muy cerca del espectador y de traer la materialidad propia del espacio donde esa obra está sucediendo. Ustedes mencionaban este lugar lujoso, pero en decadencia, que era un poco el lugar donde estaban ensayando. Yo, bueno, creo que ya es una obviedad a este momento, pero ocurre sobre una alfombra y los espectadores están alrededor de esa alfombra, y la idea es que en cualquier espacio se puede hacer la obra, simplemente es poner la alfombra y poner una platea alrededor. Y esa alfombra estaba en el living de mi casa y había un cierto espacio de intimidad y de cuestión hogareña, de materialidad hogareña que se filtraba. Entonces como que aparece una tensión, ¿no? Aparecen esas imágenes, esas rocas, esas frialdades tan lejanas, y al mismo tiempo la calidez, la cercanía, como la invitación, pero también es una invitación a estar juntos con el espectador, pero, y esto, por lo menos en el caso de Frenta, por momentos era una invitación como un poco perversa, como mucha gente me decía como, uy, no, como que quiero ver y no quiero ver, como gente que veía la obra tapándose un ojo. Pienso que hay algo ahí que está ocurriendo en esa tensión entre lo muy, muy, muy lejano y lo muy cercano, como un doble juego Sí. del ojo. A su vez, creo que también, o sea, si bien son como cuestiones, estas que mencionás como algo histórico o algo geológico o algo de otro tiempo, también son cuestiones medias atemporales, porque son también procesos que están sucediendo permanentemente, salvo que quizás los resultados tienen como, o sí, los resultados finales tienen como otras escalas, pero en realidad no son cosas que se detengan o que tengan como un comienzo claro o un final claro. No sé, si pensamos en procesos geológicos o en erosión o en cambios, es como algo, sí que va muy lento, pero que va sucediendo en realidad todo el tiempo. Tal cual. Sí, en ese sentido me parece que está re bueno. Yo cuando ensayaba Frenta o cuando hago las funciones, me pasa algo que es que me ubico en la escena, eh, pensando, sintiendo que eso ya viene ocurriendo hace mucho. Y cuando la obra termina, termina en un lugar claro y que está elegido, pero que a su vez tiene cierto grado de capricho, o sea, de aleatorio, ¿no? Como, bueno, termina acá, pero realmente podría seguir mucho tiempo más. Y en esta idea de como un proceso que está ocurriendo y que, bueno, podemos ver
un fragmento, o podemos no solo ver, sino participar de un único fragmento. Esto tiene algo que ver también con esta cuestión de lo literario que hablábamos hace unos días, de los espacios arquitectónicos que se vuelven terroríficos, que pasa un poco en la literatura de terror, por ahí que hay como una casa en un barrio aparentemente normal, donde todas las familias son más o menos felices, pero hay una casa que es aterrorizante, aterrorizadora y que empieza a convertir a sus habitantes en otro tipo de seres, ¿no? O que empieza a atosigar y a atormentar a sus habitantes. Eh, hay algo de eso en los espacios que estamos imaginando. Eh, Como si algo de una arquitectura que tiene voluntad sobre los cuerpos también. Y también Sí, siento como algo de, o sea, como que es un extrañamiento también, como de ese tiempo y de ese espacio, porque son como, no sé, quizás Ostensible, por ejemplo, es media nostálgica y tiene una mirada nostálgica sobre los espacios que ocupa y sobre lo que sucede o sobre las emociones o los gestos que aparecen, pero también es como una nostalgia sobre lo que está sucediendo, no solamente sobre algo que sucedió antes, o sobre un espacio que existió en otro momento. Es como una nostalgia media sobre el mismo presente también, ¿no? Es muy lindo eso. sí, en el caso ostensible creo que cabe nombrar también el espacio donde lo ensayamos, que era el Centro Cultural Efímero, que como su nombre lo indica, era efímero, que de alguna manera es una energía que nos envolvió durante una enorme parte del proceso. Como para los que no lo conocieran, el Centro Cultural Efímero era básicamente una casa ahí Bren está mostrando una foto. eh, una, Más que una casa, era como tres departamentos, uno encima del otro, en una zona muy cheta de Belgrano, y que eran básicamente casas que habían estado habitadas hasta hace poco tiempo y que estaban esperando su demolición, y mientras esperaban su demolición, fueron tomadas para un ejercicio artístico de una pequeña comunidad que vivió ahí. Y esa energía de un espacio muy enorme, muy bello y lujoso, era muy clara, era muy material el lujo ahí en el efímero, y a la vez la decadencia, porque eran espacios que estaban semi abandonados. eh, Como que fue una energía que impregnó mucho todo el proceso, y lo fue conduciendo de alguna manera. Y era como algo que te envolvía, te cubría, era como un murmullo que habitaba el lugar. Y cuando hablábamos de lo literario pensaba en eso, como esos espacios o esas situaciones que tienen un sonido, un olor, como que no hace falta explicar tanto finalmente, ¿no? Como que sencillamente ocurren, y uno entra y inmediatamente las percibe, o no tan inmediatamente, pero entiende que tiene como bordes. Eh, Sí, un ejercicio de la arquitectura, o sea, una implicancia de la arquitectura en el cuerpo que no es coreográfica, o sea, no es el cuerpo adaptándose a los bordes de la Ujú, arquitectura, sino que es imaginaria. Es qué me propone a nivel imaginario, dónde me creo que está este cuerpo ujú. en, que está bailando acá, o sea, quiénes son estos cuerpos, de alguna manera. Em, Sí, y lo que también tienen estos espacios así como medios incógnitos o medios, sí, anómalos, que no tienen como sí, que no están tan definidos. Lo que tienen las obras, en realidad, creo que las dos obras es que no requieren que estés como permanentemente observando o entendiendo algo o descifrando o conectando ideas, como que también son un poco procesos o trabajos que te permiten como algo que te puedes ir, mover
como contemplar y tener como otro tipo de experiencia en relación con esos espacios. Me parece que también eso es algo que permiten eso. Sí, tal cual, sin duda. Sí, yo pensaba como, está esta idea, que es una idea muy rica y muy valiosa en sí misma, digamos, de una trama que si te perdés un detalle no la podés seguir, eh, y que no es lo que pasa en estas obras, pasa otra cosa, no es que está en ese detalle, eh, que si te lo perdés no entendés cómo la trama avanzó, sino que tiene que ver con un estado que cubre a las cosas, y más con el despliegue de ese estado, y que no perderte de detalles no te impide verte envuelto en ese mundillo, en esa situación. Sí, a mí, igual como para poner un contrapunto, un poco en un momento del proceso me pasó que necesitaba también, bueno, esto que les comentaba hace un rato, como empezar a preguntarme, bueno, pero ¿quién es este ser que se presenta así, ¿no? Este ser que está en esta alfombra, que está en este living, este ser que expresa su vida a través de un acontecer visceral, y que a partir de desplegar esas como puntas que van tirándole desde las vísceras y empieza a generarle toda una expresión en la cara también, o de pronto empieza a ponerse de pie y empieza a caminar y empieza como a balbucear. eh, bueno, se abren otras preguntas, como quién es esta persona y hasta cuándo esa entidad puede permanecer alejada de la realidad de la que participan los espectadores que están ahí viéndola tan cerca y tan uno a uno, tan en un intercambio. Como hasta dónde este ser puede no ser parte de la sociedad tal como la conocen los espectadores. Eh, que sería también un poco la pregunta de como, bueno, hasta dónde se sostiene una, una ficción abstracta, ¿no? Como hasta dónde la pura carne puede sostener no ser símbolo, no ser lenguaje. Eh, y bueno, para mí era muy claro en el proceso de la obra que o sea, en la obra misma hay un momento en donde eso hace un quiebre, que cada espectador lo encontrará más adelante o más atrás, pero la obra hace ese giro. Y el proceso de los ensayos también tuvo ese giro. Eh, y para mí, en ese sentido, el momento más problemático fue encontrar un vestuario a esta persona. Como, más allá de que había muchos problemas con intentar que el vestuario me permitiera deslizarme en la alfombra, que no era nada fácil, pensar, bueno, quién era esta mujer, ¿no? Como si usaba tacos, si usaba jeans, si estaba con una ropa rota, si no sé, se le veían las tetas, si tenía corpiño, si tenía hasta tanga o culot, no sé, como si estaba maquillada o no, si tenía el maquillaje corrido. Eh, si era femenina o no era femenina, bueno, empiezan a caer todas las preguntas en relación al género. Eh, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Para mí el vestuario fue como súper problemático y lo sigue siendo hasta hoy en día. Eh, porque bueno, es como lo que está más cerca del cuerpo también, ¿no? Es como ese símbolo que se le pega a la piel, entonces también creo que cualquier abstracción de la carne empieza a verse mediada por un tipo de tela, un tipo de confección, un tipo de vestimenta. Eh, Creo que ustedes lo resolvieron un poco mejor. Nos costó bastante el tema de la ropa. No sé si lo tenemos resuelto. Creo que lo seguimos resolviendo. Había como un par de cosas bastante claras, como que no quería, o sea, sí, lo intentamos mantener como bastante atemporal
intentamos como no hacer hincapié en ciertas cosas. Algunas cosas como que, bueno, se filtran, pero como una cuestión, no hacer como una hincapié en algo del género o no hacer hincapié en algo como ubicarnos eso tan temporalmente. Al principio pensamos como continuar con como esta idea de lo ostensible y de lo fino y de lo delicado y lo eh, precioso, brillante, no sé, como una cosa así. Creo que eso quedó muy plasmado en los zapatos, quizás. eh, ¿Por qué en los zapatos? Quedó así como la frutillita del postre, creo. Como que de ahí de eso no negociamos, en ese punto creo que no negociamos y que quedó ahí como bastante anclado, fijo. Pero después con lo otro dimos así como un par de vueltas. A ver, tenían No un sé, video re Mati. lindo ustedes para mostrar. Ahí muestran. Sí, igual creo que no es de función y el vestuario no. Ah, bueno, Creo que es un igual. video de ensayo. No sé si se ve, me parece que no, que es un video más de ensayo. ¿Cuál mostrás, Mati? Como dice Bren, este es un video de un ensayo, o mejor dicho, uno de esos videos de ensayo tuneados que uno hace para presentarse a alguna convocatoria, porque, bueno, existe el mundo real con las convocatorias. Eh, pero bueno, sí, hay algo de que siempre nos quedó claro y que en este video se ve bastante, que algo del vestuario tenía que ver con ser medio parecidos. Como creo que en nuestro caso oscilamos bastante eh, en quiénes son ellos, intentando que a la vez no, como no hacer tanto énfasis en quiénes son. Medio contradictorio lo que digo, pero queríamos que definiesen un dúo muy claro, pero no queríamos que hubiese como grandes diferencias entre ellos. Eh, y con respecto a la cosa del género, que es como la pregunta del momento, y no lo digo como algo malo, es claro en nuestro, va, por lo menos para mí es claro que son él y ella, que no estamos pudiendo escaparle a esos estereotipos o a esas formas. Pero sí no queríamos como hacer un especial hincapié sobre eso, queríamos dejarlo como sin ocultar porque era imposible, eh, y porque también tiene claramente, hay una pregunta sobre cuál es el vínculo entre ellos, muy clara. Eh, si, si son amigos, si son hermanos, si son amantes, si son enemigos, como que es evidente que tienen una historia, no se termina de entender bien cuál. Eh, O muchas historias, en realidad. claro. Eh, bueno, Es re lindo este video, me encanta. em, pero sí, como hay algo en nuestro caso que me parece que, va, yo pienso esto, Frenta es una obra que ya desde su flyer se presenta como una obra de danza y de teatro, y creo que Ostensible claramente no es una obra de teatro, entonces tiene como otro código, y casi agregaría que maneja otros bordes de alguna manera, como está más cerca de ser por ahí, de no entender si es una obra de danza o una perfo, aunque yo creo que es una obra de danza, pero me parece que hoy en día ser una obra de danza siempre está medio en el borde de ser una perfo, a menos que hagas, no sé, una obra en el San Martín, ¿no? Que puede estar buenísima. Bueno, justo esta parte del video. Eh, Y las drogas, la parte de Mati y las drogas. eh, Hay pero otros, bueno, creo que hay otros sí, que tienen como otra.
que se ven un poco más de lejos, que se ve un poquito más, ¿no? Sí, ahí vamos a esos. Sí, está lo que decís eso, bueno, es un poco tal cual como Frenta, como les contaba al principio, o sea, salió de una serie de investigaciones y de trabajo. Igual Bel seguía hablando si querés, yo lo dejo. No, es que es muy lindo el video. Me sentí conmovida por esa luz del sol entrando por la ventana. Luz de sol, gente tocándose, como Todo lo que no. Muy lejano. Entenderemos todavía esos códigos, ese lenguaje, esos gestos. cosas que hoy son más de lujo que los zapatos. Tal cual. Un privilegio total. Qué bueno que nos tocamos tanto el año pasado, porque ahora no estaría siendo posible. No, bueno, un poco lo que les contaba hoy más temprano, que para mí Frenta era una obra de danza o de, no sé si de danza, como era una obra sobre las deformidades que puede habitar un cuerpo, como todo lo que puede habitar un cuerpo, todo lo que puede haber en un cuerpo, un poco así con esa frase un poco megalómana, intentábamos activar la investigación con Dafne. Y en algún punto la idea era como que ese recorrido matérico iba llegando a una transformación más del orden de lo emocional y del orden también de ir construyendo una persona que que se pudiera parar, que pudiera balbucear quizás sus primeras sílabas y que ese recorte en el tiempo que hacía la obra, o sea, terminara justo cuando esa persona podía empezar a hablar, ¿no? Como cuando Frenta podía convertirse de lleno en una obra de teatro, en una obra de teatro con texto, de teatro tradicional, bueno, terminaba como dejando un poco ahí la puerta abierta o como realmente construyendo un puente entre la danza más experimental y el teatro de texto, ¿no? Que es el lugar más incómodo donde me interesaba probar. Me divertía mucho cuando venía la gente a ver la obra, mis amigos de la danza o los compañeros de la danza, me decían, no, re es una obra de danza, para mí tenés que seguir trabajándola y que sea cada vez más de danza, más de danza. Y la gente que era más de teatro me decía, no, es re teatro, como está re bueno ese personaje que estás creando, tiene que ser cada vez más teatro, no sé si por ahí podés ponerle un texto al final, qué sé yo. Como que cada uno iba tirando agua para su molino y me encantaba que pasara eso, o sea, era como una re linda disputa sucediendo en vivo y bueno, quería compartirles un video de una de las funciones como para materializar un poco todas estas reflexiones. ¿Y a vos eso te genera como una incomodidad o es algo que sentís que te potencia o No, te me genera, encanta, digamos, como esa duda? me Me encanta. gusta sostener ahí. Acá es como un poco cómo se fue transmutando por ahí la parte de la investigación que veíamos en el primer video, ¿no? Bastante similar a un punto, la cercanía de las personas. Mm. Bueno, lo ¿Hay que alguien hablaba. que se haya ido en el medio de una función, que se haya puesto muy incómodo? Ay, me parece que una vez alguien se fue, pero
bueno, estás como muy cerca, ¿viste? Entonces como que también irte te da un poco de cosa. Lo que sí me pasó en una función que hice, una función súper linda. Tenés que pisar la frente para irte. Claro, es un problemón. No, lo que me pasó, algo muy, muy especial, en una función que hice en Clorinda, en un festival. Clorinda es una ciudad que está de Formosa, que está al límite con Paraguay. Y nada, un lugar súper especial donde obviamente no hay obras de danza contemporánea ni de danza experimental todos los días. Y vino una señora de ahí de Clorinda a verla. Voy a adelantar un poco así, tenemos otro pedacito. Eh, y vio toda la función con la cara tapada, pero literal, o sea, como que tenía las dos manos sobre la cara. Y yo mientras hacía la función la veía, porque eso es algo que también me pasa haciendo la función, que es que veo a la gente y todas las reacciones y las caras que van poniendo me ingresan y bueno, fue como un re desafío también a nivel de interpretación, hasta qué punto recibir eso y hasta qué punto, bueno, omitirlo, ¿no? Y yo pensaba, mientras hacía la función, digo, uy, pobre señora, la debe estar pasando súper mal. La trajeron a ver esto y no sé, no la está pasando bien. Y cuando terminó la función, se me acercó Silvia, se llamaba, voy a adelantar otro poquito, y, y estaba súper emocionada y me dio un abrazo re fuerte y me dice, como, esto se trata de estar un poco triste y después de estar contenta y... Guarda si empezás a grabar. Recording is on. Ok. Bueno, como les decía, Silvia me decía, bueno, se trata de alguien que está triste, alguien que después está contenta y alguien que está un poco loca. Y fue como, sí, la verdad es que la obra es tan simple como eso, como es tan simple y es tan complejo como eso, y en ese sentido, siempre durante el proceso que íbamos llevando adelante, era muy claro para mí y para Dafne que la obra no era un despliegue de un material a lo ancho, ¿no? Como que no intentaba cubrir todo un espectro de sentimientos, de sensaciones, de experiencias posibles, sino que era un material que se hundía, que iba al centro, ¿no? A lo profundo. Y por eso el recorte era tan pequeño. Era como, bueno, son realmente estos 30, 40 minutos de experiencia y bueno, ir hundiéndose en qué hay en eso. Por eso, para mí fue como muy alentador en ese sentido poder trabajar con algo que también era como mi primer solo, la primera vez que me exponía en escena de esa manera. Poder pensar que estaba trabajando en un material muy acotado. Y es como, bueno, es esto. O sea, no quiero decir más nada grandilocuente sobre la danza ni sobre el teatro. Solo quiero mostrar esta experiencia de un cuerpo que es el mío. Y hundirme en eso. Así que, no, eso estuvo bueno para mí, como enmarcarlo así. Después hubo otros ensayos como más particulares, como esto que hablábamos del vestuario. En algún momento también necesité, ¿no? Como tunearme, como arañar algunas herramientas y para poder como pararme sobre esa idea del solo, como esa idea de exponerse tanto. Entonces, en algún que otro ensayo, muy inesperadamente traje alguna peluca y unos anteojos de sol y me vestí como una especie de estrella del cine italiano de los años 50 y caminé sobre la alfombra con tacos, como para ver si como montada podía subirme a esa misma, a esa ola del solo. Y poder sostenerme ahí, porque también era como un súper desafío a nivel de lo que yo creía que era capaz de sostener como intérprete.
Y bueno, y ahí los artilugios más propios del teatro, como el disfraz, vinieron súper bien. ¿Qué ibas a decir, Brenda? Sí, pensaba también como en eso de caratular o etiquetar a las emociones y estar al contrario, como trabajando en unos límites o en unos bordes. En realidad se me venía un poco el tema de la cuarentena, como esta cosa media cíclica, que de repente te levantaste bien a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde estás angustiado y a las 4 de la tarde te parece lo mejor que te pudo haber sucedido. Y como esa cosa, o sea, en realidad tenemos como una idea, nos hacemos como una idea de que, bueno, esto es la angustia, esto es la felicidad, esto, y un poco descansamos en esa idea de, bueno, me estoy sintiendo de esta manera o estoy experimentando este momento depresivo, pero o sea, también es un poco eso, como esa comodidad de despejarse enseguida y entrar en un modus operandi y que es también algo bastante humano, ¿no? Como querer encasillar ahí algo que en realidad puede ser como un continuo de, así como es un continuo de piel, es un continuo de emociones o es un continuo de personalidades, como que rápidamente queremos seguir como a algo claro, algo que nos diga qué es. Sí, tal cual. Esto que estás diciendo me hace acordar a estas fotos que estuve sacando mientras buscaba la alfombra que iba a usar en la obra por internet todos los días, metiéndome en Mercado Libre y viendo cientos de alfombras, pero a la vez cuando salía a la calle veía eh, estas alfombras abandonadas, retiradas de edificios y echadas a su buena suerte en la calle, en bolsas, en la lluvia. Eh, no sé, me parecía muy, muy triste en algún punto, una vez que había empatizado tanto con las alfombras, eh, verlas también caer en desgracia. Y algo como cuando uno empieza a conectar con ciertos materiales, también como aparecen sentimientos más rotos quizás, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando, como que una cosa está a la vuelta de la otra, ¿no? Como eso, por eso me interesa mucho lo que ustedes dicen de Ostensiles, como ese lujo decadente, ese lujo en decadencia. Es un lugar, bueno, como Sí, súper aparte, inquietante como para atravesar. ¿Cómo? como que está lo lujoso y al ladito está lo dramático, al ladito está lo ridículo, como son distancias muy, muy cortas. Como... Sí, tal cual. Muy así. Sí, pensaba, voy a compartir una fotito que a mí me gusta mucho. A ver, ahí está. Esto es algo que trajo Bren. Es una fotito de un libro de Patti Smith que se llama El mar de coral, que es como un diario de un amor que ella tuvo en algún momento. Y me parecía fantástico lo que había hecho el editor, no sé, o ella como autora, de poner dos veces la misma foto una frente a otra, eh, que me parece como que refuerza muy zarpado el efecto de nostalgia que me produce, como hay algo de ver esto, es como ese eh, malgasto de espacio, de papel, de impresión, que me parece muy hermoso. Y que pienso que a Ostensible le pasa algo parecido con Frenta, aunque no fue algo que nos hayamos planteado, pero que claramente termina Ostensible en un momento en donde debería pasar otra cosa, ¿no? Como en ese momento en el que eso que Sí. se estuvo amasando eh, parece que se va a verter hacia otra situación, hacia otro contenedor, pienso como que algo nos estaba pasando un poco a todos con eso. Y con esta sensación de falta de resolución.
Sí, también pienso como sin ánimo de generar controversias con otras formas de hacer danza, sino todo lo contrario, como intentando revisar ciertas tradiciones o ciertas formas de nombrar a la danza que también se le imponen, ¿no? Como la danza tradicionalmente como este lugar de lo bello, de lo equilibrado, de lo esbelto, eh, de lo puro también, como estos bailarines que son casi etéreos y que además no transpiran. Eh, en los últimos años vimos como la danza contemporánea, por lo menos aquí en Buenos Aires, empezó a ocupar un lugar casi contrario a eso, como todo tipo de cuerpo era capaz de bailar, es capaz de bailar, esos cuerpos además se cansan, transpiran, lo dan todo, entregan o sea, en altos niveles, en muchísimo rendimiento, y hay un lugar donde la danza se llevó hasta agotarse, ¿no? Como que mostró que podía agotar un cuerpo. Y quizás ahí esas danzas terminaban ahí, donde empezaba el agotamiento. Y creo que quizás Frente a Ostensible y otras obras que estuvimos viendo estos últimos años, esto es como una hipótesis arriesgada nada más, eh, trabajan con esos cuerpos, ¿no? Con esos cuerpos agotados, con esos cuerpos despotenciados, con esos cuerpos que ya no pueden armar una narrativa muy coherente. No sé, me parece como muy interesante ubicar en ese lugar. Eh, me hace cosas pensarlo así. Me pone un poco triste, pero bueno, creo que está bien. Es este momento. Creo que quedamos ahí un poco en la misma de la tristeza y de... Sí. Bueno, quizás podemos cerrar acá y ver qué hacemos transitando la tristeza en esta cuarentena. Eh, hay algo muy concreto, ¿no? De este momento que es, bueno, estamos haciendo esta charla porque concretamente no podemos hacer unas funciones de las obras de las que estamos hablando, y eso es un hecho. Creo que hay un poder, o sea, un gesto muy contundente de parte del festival, y un poco lo hablábamos con las chicas, con las organizadoras, con Soledad, con Valeria, de mostrar bueno, de mostrar el vacío, ¿no? Que en este momento no se puede hacer danza, entonces el festival se hace igual y muestra los lugares que quedaron vacíos. Así que bueno, acá estamos atravesando eso. Yo no puedo más que agradecer a la gente que se le ocurrió esta idea, la gente del FIDE. Sí, y sí, y sostener también eso como algo de sostener la pregunta o de estar viendo las alternativas antes de un cierre, ante un cierre inminente, como algo de, bueno, poder mantenerse ahí, al menos preguntándose. Creo que también eso es valorable. Sin duda. Sí, sí, y también pensaba como que, bueno, creo que hay algo de lo que venimos diciendo, que estas obras como que se instalan un poco en ese momento, eh, o nacieron de ese intento de como de ubicarse en un lugar de, bueno, de pérdida, de luto, de fracaso, que bueno, que también un poco es lo que nos está pasando ahora. Y no digo que hayamos previsto nada, simplemente atravesamos una serie de sensaciones
que estaban presentes y que bueno, que ahora aparentemente también tienen como una relevancia, por lo menos para mí, eh, se me hace que también es valioso como tomarse un minuto para ver lo que se está perdiendo, no hacer de cuenta que todo sigue, porque nada, nos está pasando esto, que estamos encerrados en casa y lo hacemos como porque sabemos que es lo que está bien, pero bueno, hay un ingrediente de pérdida ahí, ¿no? Como de pérdida o fracaso, no sé cómo nombrarlo, pero como que la contemplación de esa pérdida también tiene un lugar en la vida y que es un lugar con cierto valor, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eso. Mm. La palabra contemplación suena tan siglo XVIII, ¿no? Pero quizás estamos en un momento de regreso de ciertos valores, sí, estéticos o de ciertas prácticas. Quizás vuelve la contemplación, un poco esto, los animales que vuelven a aparecer, ¿no? Que hablábamos al principio. Quizás tengan que ver con eso. Sí, si no, en vez de contemplación podemos decir, uy, qué flash, boludo. Y el sentimiento es el mismo, al final. Tiene la misma potencia, digo. Tal cual. Muy así. Bueno, amigos, me parece que voy a intentar pedir una pizza o algo así. Muy contemplativo. Contemplar la mozzarella. Un placer, como siempre, ser espectadora de sus procesos. Sí, igual. Igual. Bueno, un beso. Chicos, un beso grande. Sabrén, Que suerte con Las la mesa. quiero. Las quiero. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.